definir cómo será la carrera por la presidencia tras las elecciones legislativas del domingo. El pacto histórico del partido de Gustavo Petro se consolidó como la mayor fuerza legislativa del país. Mujeres se movilizaron en todo el mundo para denunciar la violencia de género y se unen a los reclamos contra la guerra. La ONU hizo un llamado a que sin justicia no hay igualdad. Y eligen al nuevo líder supremo de Irán, Seyed Mostabá Jamenei. La Guardia Revolucionaria Islámica informó la 31ª oleada de la Operación Promesa Verdadera 4, ejecutada con misiles superpesados contra objetivos estadounidenses e israelíes, dedicada al ayatolá. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Los colombianos acudieron a las urnas este domingo 8 de marzo para elegir a los 183 representantes de la Cámara Baja y los 103 senadores para el periodo 2026-2030. Del mismo modo, debieron definir en una votación paralela y voluntaria a 3 de los candidatos que participarán en los comicios del 31 de mayo por la más alta magistratura de la nación sudamericana. De acuerdo con medios locales, cerca de 20 millones de votantes se registraron en el padrón electoral. La izquierda del presidente Gustavo Petro reafirmó su avance en el Congreso de Colombia. Según los resultados parciales de las elecciones del domingo, el oficialista Pacto Histórico será el partido más numeroso en el Senado, por encima de la principal fuerza opositora de derecha. Además, en la Cámara Baja sumó apoyos para imponerse como uno de los más importantes, en un Congreso dividido con el que deberá hacer alianzas para conseguir mayorías. Los comicios toman el pulso de Colombia con miras a las presidenciales del 31 de mayo, en las que marchan como favoritos el senador Iván Cepeda del partido oficialista y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella. Las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio, en un país fracturado por más de medio siglo de conflicto armado. 2 ataques guerrilleros en el sur del país mancharon la jornada electoral, que había sido pacífica hasta el cierre de los centros de votación. La autoridad encargada de organizar las elecciones denunció que los rebeldes hostigaron 2 colegios electorales durante el conteo de sufragios, sin que se reporten víctimas. La jornada comicial posicionó al oficialista Partido Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro como la principal fuerza política de la nación sudamericana, con 25 senadores y 40 representantes. Con tal resultado sumó 5 asientos con respecto a la legislatura anterior. Por otra parte, el Centro Democrático, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, creció de 13 a 17 escaños, aunque por debajo de sus expectativas. En ese sentido, se perfila un poder legislativo polarizado en el que los partidos tradicionales, el liberal, conservador y la U, volverán a ser decisivos para inclinar las mayorías y definir las coaliciones del próximo gobierno. Vale destacar que varias agrupaciones políticas no tendrán representación en el órgano legislativo. Ellos son el izquierdista Frente Amplio Unitario, el partido derechista Creemos y la coalición Fuerza Ciudadana. Tras conocer los resultados de las urnas, el senador Iván Cepeda compareció ante sus seguidores y reconoció que la victoria real es del pueblo, quien apostó por el pacto histórico en las urnas. Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente y la que cuenta con la bancada hoy por hoy más numerosa en el Senado y en la Cámara de Representantes. Este triunfo no nos pertenece a nosotras y a nosotros, pertenece al pueblo colombiano, que decidió confiar en el camino del cambio político y social. La razón de este respaldo es sencilla.
hemos sido fieles al pueblo. Hemos cumplido en alto grado nuestro programa de gobierno y a pesar de los obstáculos, a pesar de las resistencias y de las dificultades, hemos puesto siempre por delante la vida, la dignidad y los intereses de la gente. Por eso la gente nos quiere y nos ha respaldado en las urnas en el día de hoy. En los comicios se llevó a cabo la gran consulta en la que los participantes estaban llamados a elegir al candidato presidencial de los sectores de derecha, el centro y la izquierda. En ese escenario, Paloma Valencia, aspirante del uribista Centro Democrático, se alzó con el primer lugar. Ante sus electores comentó que su propuesta de país se encamina a continuar las políticas del uribismo, las cuales defienden el conservadurismo y el neoliberalismo. ¿Quién hubiera pensado que después de tantos años, cuando me paraba y él era presidente en el Taquendama, a estrecharle la mano cuando él entraba y salía y lo saludaba como una colombiana más, orgullosa de su presidente, hoy podría ser su candidata, la de mi partido, el Centro Democrático, que hemos fundado con tanto esfuerzo? El presidente Uribe es la certeza, para mí, de que la política sí logra transformar un país. El presidente Uribe dejó una huella que yo pretendo seguir. Sin embargo, lo que omite la candidata del Centro Democrático es que Álvaro Uribe Vélez dejó la huella de la violencia. Como presidente entre 2002 y 2010 alentó una polarización radical en la sociedad y fue enemigo de los acuerdos de paz. La Corte Suprema de Colombia abrió varios casos en su contra por fraude procesal y manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor, tras ser acusado de tener nexos con grupos paramilitares en 2012 por el senador Iván Cepeda, ahora candidato a la presidencia. Los resultados de los comicios dejaron un poder legislativo fragmentado y polarizado. Así lo refiere Luisa Lozano, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana. Como lo veíamos en Senado, tenemos las dos grandes fuerzas, que es el Pacto Histórico Partido de Izquierda y el Centro Democrático Partido de Derecha, como los grandes líderes y ganadores de estas elecciones. Entonces, personas que están muy en esos dos polos fueron las que salieron masivamente a votar y tenemos un centro muchísimo más fragmentado. Partidos políticos que estarán jugando un rol de bisagra frente al nuevo presidente y que terminarán alineándose de acuerdo a ciertos intereses para apoyarlo o no en las futuras reformas o proyectos que se vayan a pasar. Así que sí tenemos un partido, un país que está muy polarizado y eso también lo podemos ver en las elecciones presidenciales, ya que los dos candidatos que están liderando las elecciones son dos candidatos que representan dos polos ideológicos distintos. Iván Cepeda por el lado de la izquierda y al menos hasta el domingo las encuestas marcaban a Abelardo de las Piello, un candidato de derecha, como los principales líderes. Sin embargo, esto va a cambiar mucho con lo que pasó ayer en las consultas. Cambiamos de tema. Como ya es tradicional cada año, este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mujeres de todo el mundo alzaron sus voces para exigir igualdad de género, promover la protección de las niñas, adolescentes y jóvenes. De esta manera, en las manifestaciones corearon "Paren de matarnos" y muchas se solidarizaron con la causa del pueblo palestino y los más recientes ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, que han desestabilizado la región de Medio Oriente. Desde hace varios años, la mirada se ha desplazado hacia las mujeres que sostienen la vida en condiciones precarias, a quienes realizan trabajos de cuidados no remunerados o mal pagados, a las campesinas e indígenas que defienden sus territorios y a las mujeres organizadas en barrios y sindicatos. Sus luchas recuerdan que sin justicia social, sin redistribución de la riqueza y sin cuestionar el militarismo, el racismo o la xenofobia, la igualdad formal se queda en papel mojado. A escala mundial, ningún
ningún país ha alcanzado aún la igualdad de género. Y según datos de ONU Mujeres, las mujeres solo cuentan hoy con algo más de 6/10 partes de las garantías legales que se reconocen a los hombres. A propósito de esta fecha en la que las mujeres luchamos por la igualdad de género y porque se nos respeten nuestros derechos, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Viviana Aido, envió un mensaje en el que pide visibilizar la violencia que sufren las mujeres en la región. Las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad, ni nunca han estado tan cerca de perder lo alcanzado. Lo conseguido no está garantizado. En nuestra región, en 2024, casi 4.000 mujeres fueron víctimas de femicidio, lo que representa un promedio de 11 mujeres asesinadas por día. La violencia contra las mujeres también está adoptando nuevas formas. Hoy 1 de cada 3 mujeres en la región ha sido víctima de violencia digital y el 40% de mujeres con voz pública se autocensura para evitar nuevos ataques. Aún hoy, las mujeres en América Latina y el Caribe están subrepresentadas en todos los espacios de toma de decisión y en la representación política. La violencia ambiental amenaza a quienes defienden la tierra y los valiosos recursos naturales de la región. Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas siguen afectando a 1 de cada 5 niñas. Este año, nuestro mensaje es claro. Sin justicia efectiva, los derechos quedan solo en el papel. La desigualdad se expresa con mayor crudeza en las cifras de feminicidios y violencia extrema. Estadísticas internacionales apuntan a decenas de miles de mujeres asesinadas cada año por sus parejas o familiares, lo que equivale a una muerte cada pocos minutos a manos de alguien del entorno más cercano. En América Latina y el Caribe, organismos regionales registran alrededor de una decena de mujeres asesinadas diariamente por motivos de género, situando a la región entre las más letales del mundo para ellas. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican además que cerca de 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. En varios países de la región, las mujeres se manifestaron para exigir sus derechos. Es importante porque aunque a algunos les guste decir que legalmente todos somos iguales, en realidad no es así. El techo de cristal sigue ahí. Siguen siendo las mujeres las que se sienten nerviosas por volver a casa en la noche. No todos tenemos las mismas oportunidades educativas. La mayoría de quienes trabajan medio tiempo son mujeres. Están justificando la liberación de las mujeres en Irán para poder invadir territorios de manera ilegal. Nosotros hoy día estamos aquí por la autonomía de nuestros cuerpos, por evitar el tutelaje patriarcal y colonial. Hoy representa el día que conseguimos marcar en el calendario mundial para que podamos salir a las calles, que es un espacio público, colectivamente, porque esa es la cosa más poderosa que podemos hacer. Estamos pidiendo derechos a andar en la calle, sin miedo a que nos maltraten, nos violen, tener libertad, andar tranquilamente, poder vestirnos de la forma que queramos. En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un pacto nacional contra el feminicidio que combina la persecución de agresores con el fortalecimiento de servicios especializados para mujeres y el monitoreo de quienes incumplen medidas de protección. En su mensaje de este año, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Lula destapó un triste escenario. Cada 6 horas, un hombre mató a una mujer en el gigante sudamericano. ¿Cómo nuestro país trata a las mujeres? ¿Cómo nuestro país trata a las mujeres? Y más que eso, cómo nosotros, hombres brasileños, tratamos a las mujeres. Necesitamos empezar a encarar la realidad, por más dura que sea. Cada 6 horas un hombre mató a una mujer en Brasil. Cada feminicidio es el resultado de una suma de violencias diarias, silenciosas, naturalizadas. La mayoría abrumadoras. De esas agresiones que suceden dentro de casa en un ambiente que debería ser de protección. Dentro de un escenario tan aterrador, yo pregunto, ¿qué futuro será posible para nosotros si seguimos siendo uno de los países más violentos con las mujeres? Y más, ¿qué futuro nuestro país debe construir para las mujeres?
Frente a este escenario, también emergen respuestas desde gobiernos progresistas y desde las calles. En México, la llegada de la primera mujer a la presidencia, Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por profundizar una agenda feminista de corte popular que coloca en el centro a las mujeres trabajadoras, indígenas y afrodescendientes. Entre las primeras medidas de su gobierno destacan reformas para reforzar la protección frente a la violencia, garantizar la equiparación salarial y obligar a las fiscalías a investigar los asesinatos de mujeres con perspectiva de género. Conocemos lo que hemos avanzado, pero también recordamos que aún hay retos por delante. La igualdad plena se construye todos los días, con leyes, con instituciones, con políticas, pero también con ejemplos. Sigamos avanzando juntas, sigamos construyendo un México donde ninguna mujer tenga límites. Un México donde la igualdad sea una realidad cotidiana. Un México donde la historia, el talento y la vocación de cada mujer encuentren siempre un espacio para florecer. Porque cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo. Y un país más justo es sin duda un país más fuerte. Pasamos a Medio Oriente. La Asamblea de Expertos de Irán designó al nuevo líder supremo para suceder al ayatolá Ali Jamenei, asesinado el 28 de febrero. El elegido el domingo fue Mojtaba Jamenei, una de las personalidades más influyentes de la República Islámica. Jamenei, de 56 años, tendrá la última palabra en todos los asuntos de Estado y también desempeñará las funciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes y de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, a la que su antecesor otorgó más poder durante su mandato de casi 37 años. Mientras el Consejo se encargó de gobernar el país de manera interina, la tarea de elegir a un nuevo líder supremo lo antes posible recayó en la Asamblea de Expertos, un panel de 88 miembros compuestos íntegramente por clérigos chiíes que son elegidos por voto popular cada 8 años y cuyas candidaturas son aprobadas por el Consejo de Guardianes, el órgano constitucional de supervisión de la nación persa. Mojtaba Jamenei cuenta con apoyo social y político y articula los ámbitos religioso y militar, de acuerdo con el académico cubano Rodovaldo Raúl Izado, experto en África y Oriente Medio. Es una figura que cuando uno mira su biografía se percata que ha tenido un vínculo importante con el cuerpo de guardianes revolucionarios islámicos. Él mismo participó en la guerra cuando la agresión en 1980, o sea, tiene experiencia militar, conoce en buena medida el desenvolvimiento de las estructuras principales del país en ese dominio, y por otro lado, desde el punto de vista religioso, ha sido una figura que ha dedicado buena parte de su desarrollo como persona a estudios profundos de teología, es decir, alcanza una legitimidad de cara al concierto religioso y articula bien los vínculos con los institutos armados del país. Debe contribuir en buena medida a la continuidad de la República Islámica tal cual como fue concebida, en este caso por los fundadores. Miles de iraníes salieron a las calles este lunes para declarar su lealtad al nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei, a pesar del sonido de explosiones de ataques de Estados Unidos e Israel. Se celebraron multitudinarias manifestaciones en Teherán, Shiraz,
Kerman, Abbas, Tabriz, Hamedán y Teherán, entre otras ciudades de la nación persa. En la capital, la manifestación se realizó en la simbólica plaza de Ekelab, entre gritos de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Enfatizando que Irán nunca se rendirá ante sus enemigos, la población ha resaltado el error de cálculo que volvieron a cometer los enemigos al agredir la República Islámica, aseverando que esta vez también se sentirán el sabor amargo del fracaso. Todas las instituciones políticas y militares del país han declarado su lealtad y obediencia al nuevo líder. با هم کشورمون رو میسازیم، شر دشمن رو از کشورمون کم میکنیم، دست اجنبی رو از کشورمون کم میکنیم. انشالله ایران پیروزه. این همه اتفاقایی که افتاد ناخوشایند بودش، رهبری ایشون یه مسرتی به جان همه انداخت که همه مردم رو خیابونا کشوند. مردم ایران خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن و هیچ نیروی خارجی هیچ غلطی تو ایران نمیتونه انجام بده. در 18مین روز به نام خدا ما اومدیم تا با رهبر عزیزمون آقا سید مجتبی خامنه‌ای بیعت بکنیم. انشاءالله که خدا ببینه حضور این مردم رو، تحت شجره این انقلاب اومدیم بیعت بکنیم، برکاتش رو برامون بیاره. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que se ha llevado a cabo la 31 oleada de la Operación Promesa Verdadera 4, ejecutada con misiles superpesados contra objetivos estadounidenses e israelíes. Según el comunicado de su Oficina de Relaciones Públicas, esta fase de ataques está dedicada al nuevo líder. El alto comandante y asesor del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general de brigada Sardar Ebrahim Jabari, declaró que Irán está preparado para al menos 10 años de guerra contra Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del cuartel general de Hatan al-Anbia de Irán, el teniente coronel Ebrahim Solfakari, lanzó un ultimátum sin precedentes a Estados Unidos, Israel y los gobiernos del Golfo Pérsico. Si pueden soportar el petróleo a más de $200 el barril, continúen con este juego. مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمت‌رسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید و من نصر. El precio del petróleo ya superó los $100 por barril debido a la crisis en Medio Oriente y expertos advierten que la gasolina en Estados Unidos subirá en las próximas semanas. Según The Wall Street Journal, si el estrecho de Hormuz permanece bloqueado durante un periodo prolongado, los precios del petróleo podrían superar el récord de $215 por barril. En este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseveró que Moscú ya había advertido en varias ocasiones que los intentos de desestabilizar la situación en Oriente Medio podrían en riesgo el complejo mundial de combustible y energía. Ha advertido en varias ocasiones que los intentos de desestabilizar la situación en el Medio Oriente pondrían en riesgo inevitablemente el complejo global de combustible y energía, aumentarían los precios del petróleo y del gas, limitarían el acceso a estos recursos en todo el mundo y afectarían los planes de inversión a largo plazo. Y, por lo que parece, esto es exactamente lo que está sucediendo. Hoy en día, observamos problemas logísticos en las rutas de transporte de hidrocarburos y vemos que esto está teniendo un impacto muy negativo en la producción global, en las cadenas de suministro globales. Está golpeando toda la industria, todo el sistema de relaciones económicas internacionales.
Tras el presidente francés Emmanuel Macron, durante una visita al buque insignia de la Armada Francesa, el portaaviones Charles de Gaulle, en el Mediterráneo Oriental, anunció que París y sus aliados están preparando una misión puramente defensiva para reabrir el estrecho una vez superada la fase más intensa del conflicto en Oriente Medio, con el objetivo de garantizar el flujo de petróleo y gas. Macron precisó que Francia aportará 2 fragatas de forma permanente a la operación de la Unión Europea en el Mar Rojo y que en conjunto el despliegue francés desde el Mediterráneo Oriental hasta las inmediaciones de Hormuz incluirá 8 fragatas, 2 buques, portahelicópteros anfibios y el portaaviones Charles de Gaulle, que actualmente se encuentra cerca de Creta. Estas declaraciones fueron rechazadas por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, quien advirtió que no será posible restablecer la seguridad en el estrecho de Hormuz mientras continúe la guerra. El ministro de Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, aseguró también este lunes que su país está plenamente preparado para hacer frente a los futuros ataques estadounidenses contra instalaciones petroleras y nucleares. A pesar de este escenario, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó este lunes que los objetivos de los ataques contra Irán son claros, subrayando que se trata de destruir la capacidad militar iraní. También Trump pronunció un discurso en una conferencia republicana antes de regresar a Washington, donde aseguró que la agresión a Irán será una excursión a corto plazo. We've already won in many ways, but we haven't won enough. We go forward more determined than ever to achieve ultimate victory that will end this long-running danger once and for all. But I see where they're going, where they're always saying, no, there was no reason. Well, I'll give you the best reason of all. Within a week, if they were going to attack us, 100%. They were ready. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. Si bien ahora la administración estadounidense usa como explicación de sus ataques contra la República Islámica la supuesta necesidad de destruir el programa de misiles iraní y toda su capacidad militar, el presidente Donald Trump inicialmente habló del objetivo de destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de la nación persa. Además, entre las razones con las que justificaba la Casa Blanca las acciones militares contra Irán estaba la presunta existencia o desarrollo de armas nucleares del país. No obstante, no existe evidencia alguna de la realización de tales planes por parte de Teherán. Expertos hablan de un error de cálculo de Washington sobre las capacidades militares de Teherán. Para dialogar sobre el tema, la periodista Roxana Romero conversó con la investigadora María Elena Álvarez, profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. El sistema capitalista enfrenta una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene que ver con los métodos que se utilizan, con esa falta de hegemonía, con la inoperancia de los mecanismos internacionales, que desde el punto de vista del derecho internacional se ve que todo aquello que trató o pretendió Estados Unidos de los derechos humanos, los valores universales, pues han quedado atrás. Y entonces, en este escenario, cuando tú analizas la estrategia de Estados Unidos, te das cuenta que está yendo contra sus enemigos históricos. Esto tal vez tiene que ver con otras cosas, pero al principio te decía, es Irán, que siempre ha sido contestatario, es Irán que ha apoyado las fuerzas que se han opuesto a Estados Unidos e Israel, ha apoyado a los palestinos, es Irán que, como país, tiene derecho a establecer relaciones con quien quiera, pero es Irán que es un país petrolero, que controla el estrecho de Hormuz, que es la bisagra entre Medio Oriente y Asia Central. Y en Asia Central ya estamos en lo que es Rusia y China. Entonces, indudablemente, todos estos son objetivos. Entonces, mira, Medio Oriente es una plaza que todo el mundo quiere. Y cuando tú ves el lenguaje de Trump, te das cuenta de lo que yo decía de la crisis civilizatoria. Pero sobre todo subestimaron la reacción de la población y de esa organización ante la muerte del líder supremo. Y además, fíjate que esto se revierte, porque ellos pensaron que, es más, están poniendo imágenes de quemando esto, quemando aquello, pero en la práctica la reacción es de unidad, porque su identidad, sus valores, su cultura simplemente es diferente. Con
con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.